Hasta este momento muchas personas están aprendiendo acerca de IA para crear aplicaciones y casi todo el mundo siempre tiene la misma pregunta cuando recién empieza, y es ¿qué herramienta debería escoger? Y bueno, dependiendo de lo que sepas te recomendaría una herramienta u otra. Entonces en este video les voy a mencionar 4 tipos de perfil que he encontrado hasta este año y cada uno con su propia herramienta y los conceptos que debería aprender. En este video les voy a hablar de usuarios normales, en donde pueden utilizar chats, luego bytecoders, programadores y también otro rol que les puede llamar la atención pero es más avanzado y que también vale la pena echarle un ojo porque son cosas nuevas. Entonces, si estás saturado de una enorme cantidad de herramientas, no las entiendes y has escuchado de Cloud Code, de Lovable, de B0, de Hermes o de OpenClaw y al final todo se te ha entreverado, en este video voy a tratar de darle un orden para que ustedes puedan tenerlo más claro y saber qué herramienta escoger y quizás cuál no. Vamos a empezar. Coders, si trabajan mucho con aplicaciones modernas y grandes, es muy probable que utilicen Kubernetes para desplegar y gestionar contenedores. Y es que Kubernetes facilita mucho la escalabilidad y la automatización, pero también introduce un nuevo desafío, entender qué está ocurriendo dentro de un clúster. Y es que cuando tienes múltiples pods, nodos y servicios ejecutándose al mismo tiempo, puede ser complicado identificar cómo se están utilizando los recursos o dónde está ocurriendo un problema. Y aquí es donde entra el Kubernetes Monitoring dentro de Open Manager Nexus, en donde puedes monitorear métricas claves de tu entorno de Kubernetes. Por ejemplo, el consumo de CPU, la memoria, el estado de los pods, de los nodos y el comportamiento de los workloads. Esto permite detectar problemas de rendimiento, cuellos de botella o contenedores que no están funcionando correctamente. Además, tener esta visibilidad ayuda mucho cuando necesitas optimizar recursos o escalar servicios dentro del clúster. Y lo genial es que puedes implementar Open Manager Nexus tanto en la nube como en tu propia infraestructura. Además, ahora mismo tienes disponible una prueba gratuita de 30 días desde su página oficial, así que aprovechen esta oportunidad y prueben todas las funciones utilizando el enlace que les dejo en la descripción. Muy bien, para empezar quisiera aclarar primero un concepto que muchas personas tienen cuando hablamos de herramientas de IA, y es que muchos creen que hay un solo tipo de usuario y un solo tipo de herramienta. Es por eso que a lo largo de estos meses he venido publicando una enorme cantidad de herramientas y servicios de IA, y muchos creen que es lo mismo o simplemente se confunden porque ven tantos nombres y tantos términos y al final no saben cuál escoger. Entonces no lo vean de este estilo. Por lo general lo que deben tener muy claro es que hay distintos tipos de usuario y también hay herramientas que están destinadas a un usuario en específico o incluso hay varias que pueden estar destinadas a varios usuarios, y es aquí donde se causa esta confusión. Entonces, para resumirlo bastante, en este video voy a enfocarme en 4 perfiles que he visto muy comúnmente y que vale la pena que ustedes traten de identificarse en alguno de estos para saber cuál herramienta les conviene, en mi opinión obviamente. El primero es el usuario, y es justamente aquellas personas que no saben absolutamente nada de software, ni herramientas, ni protocolos, ni cómo funcionan. Es un usuario normal, y aquí pues vamos a hablar de chats, herramientas que puedes instalar y que pueden hacer algún trabajo común como crear documentos e incluso también programas, pero no, su usuario típico al que estas herramientas apuntan son personas no técnicas. Luego están los bytecoders. Los bytecoders, en mi opinión, son personas que sí conocen algo más porque han utilizado internet, entonces saben de suscripciones de servicios, han escuchado de APIs, han escuchado de base de datos y tienen una noción, y creando aplicaciones rápidamente con herramientas que también vamos a ver, pues pueden generar proyectos y hasta incluso venderlos. De hecho, yo he conocido varios bytecoders que han vendido una aplicación y hay algunos que viven de eso a pesar de que no entienden todo. Y es otro perfil que también tiene otro tipo de herramientas y también les voy a sugerir otras más para que puedan continuar. Luego está el rol del programador, que lo interesante es que muchos se están quedando en este rol y vale la pena mencionarlo, y es que justamente ahora hay como una especie de recelo de ciertas personas que antes escribían código manualmente y ahora pues con IA todo se genera de forma inmediata. El tema es que el desarrollar por lo general aplicaciones, el trabajo antes era escribir código. Estos días el escribir código ya no es un trabajo en realidad, pero el diseñar las aplicaciones sí es un trabajo y tienes que saber cómo funcionan. Entonces obviamente sí debes saber qué es una base de datos, sí debes saber cuál es la diferencia entre un NoSQL y un SQL, qué servicios de la nube debes utilizar para monitorizar el proyecto, qué lenguajes utilizar porque no es tan solamente pedir. Y aquí esto se vuelve un poco más complicado porque en realidad el trabajo sigue siendo el mismo, es decir, aún necesitas conocer las diferencias entre lenguajes compilados, interpretados, igual necesitas saber qué protocolos utilizar, qué consideraciones de seguridad debes saber y así. Entonces el rol del programador estos días ya no es escribir código manualmente, sino diseñar esas aplicaciones, pero los temas que sigue utilizando son exactamente iguales. Incluso yo diría que son más complejos porque ahora puedes hacer más con menos. Puedes crear proyectos más grandes solamente pidiéndolo, y si sabes cómo funcionan esas herramientas puedes terminar un proyecto muy rápido. Y no voy a enfocarme en este último rol tanto porque yo sé que la gran mayoría como que no está todavía en este punto, pero el rol de builder o constructor, como yo le llamo, es básicamente un rol mucho más avanzado. Estos son los típicos que ven en Twitter, por ejemplo, que tienen como 3 pantallas, cada uno con 50 agentes o algo así. Bueno, no es tanto así realmente y no
voy a la exageración, pero sí es cierto que teniendo un entorno local configurado, con orquestadores, con herramientas mucho más avanzadas, puedes llegar a hacer lo mismo que el programador en menos tiempo y ganando mucho más. Pero no es como algo mágico. La gran mayoría de personas cuando ven eso es como que piensan que van a pedirle un landing page o algo así, sino que es probable que aquí estemos hablando de empresas de una sola persona, lo cual en mi opinión me parece bastante interesante y también se los voy a comentar cuando lleguemos a esto. Entonces, empecemos con el usuario. El usuario al que yo me refiero por lo general son la gran mayoría de personas que están utilizando alguna herramienta de IA básica en estos momentos. Ahora, si se preguntan a quién me refiero específicamente, bueno, pueden ser personas que tienen algún tipo de rol de oficina, pueden ser administradores, asistentes o personas que hacen reportes o utilizan simplemente la computadora para poder procesar algo, para poder generar un archivo, para hacer cálculos y no tanto para desarrollar aplicaciones. Entonces aquí me enfoco más en los trabajos de oficina. Ahora, para estos usuarios, típicamente estos van a utilizar aplicaciones como ChatGPT o Cloud en su versión desktop, por ejemplo, o Gemini, o incluso hasta GitHub Copilot, que he visto que algunos lo usan porque prácticamente como pagan servicios de Microsoft regala estas suscripciones. Ahora, en cuanto a rendimiento, ¿qué es lo que deberían utilizar? Bueno, si están pagándolo individualmente, yo les diría, pueden pagar un Cloud o un ChatGPT, ambos son como los más comunes, pero si están en una empresa y ya están pagando, por ejemplo, por integraciones de Google o integraciones de Microsoft, por lo general, pues no les queda de otra más que utilizar estas de aquí. Ahora, para tareas de oficina en realidad no hay mucha diferencia, honestamente. Cada día estos modelos avanzan más y en un punto el generar o resumir un documento o el que responda a algo, pues no va a ser tan sorprendente que un modelo lo pueda hacer. De hecho, ahora lo que se están enfocando es más que los modelos puedan hacer cosas más complicadas, es decir, cálculos matemáticos, código, análisis y demás. Pero el hecho de que puedas resumir un documento o generar, por ejemplo, un PDF, un PowerPoint o cosas de ese estilo, lo vas a poder hacer con los 4 sin ningún problema. Aunque obviamente hay algunos que están mucho mejor, entonces yo les diría escojan estos dos primeros. Aunque bueno, para definirlo bien, lo que estamos hablando aquí no es de nada sorprendente. En realidad son simplemente chats y estos días hasta puedes crear uno desde cero utilizando las otras herramientas que vamos a ver. Entonces, para roles de usuario, pues estas son las opciones. Y para darse una idea, pues un usuario normal, si le pregunta a ChatGPT cómo crear un sitio web, pues ChatGPT le puede decir que pague un hosting o que utilice WordPress o Shopify o algo por el estilo, y él se puede guiar con ChatGPT o cualquier herramienta similar para poder seguir pasos e ir dando clics en botones. Entonces, por ejemplo, yo he conocido personas que han desarrollado su propio tienda virtual porque se han guiado con plataformas como ChatGPT, por ejemplo, y han seguido pasos y de esta forma han terminado su sitio en WordPress, aunque se han demorado obviamente, pero bueno, este es el nivel de usuario. Ahora, algo que vale la pena mencionar para aquellos que no están tan metidos en el mundo de los chats es que también hay alternativas chinas y por lo general te tratan de ofrecer casi lo mismo a un precio mucho más barato. Por ejemplo, también está DeepSeek, está Kimi o GLM y así. Estos son modelos que por lo general tienden también su entorno de chat. Por ejemplo, este es Kimi, que como pueden ver es similar a lo que hace ChatGPT, o al menos tiene más opciones hasta para crear sitios web. Este es DeepSeek, por ejemplo, que también es como la alternativa china a ChatGPT, y así pueden ir encontrando una enorme cantidad de proveedores. De hecho, también hay plataformas que te ofrecen un chat donde te dan todas estas combinaciones de modelos por una suscripción más elevada, pero por lo general yo les diría escojan uno simplemente y vayan con eso si es un trabajo normal. Ahora vamos a pasar con el Bytecoder, que yo sé que la gran mayoría se enfoca en esto y sé que muchos de aquí pues están en esta categoría, así que voy a tratar de darles una idea de cómo continuar, muy aparte de solamente generar sitios web o qué plataforma escoger. Para empezar, el Bytecoder por lo general no sabe nada de código, pero por el uso que le da a internet sí conoce o al menos tiene una idea de qué es una base de datos, cómo funcionan los permisos hasta quizás de un archivo, o cómo pagar un servicio y entender que tiene que conectar de cierta forma ese servicio con código. Entonces, si bien todo es como bastante abstracto para el Bytecoder, por lo general la gran mayoría sí tiene algunos conocimientos básicos de plataformas web. Es decir, saben quizás que tienen que pagar un Supabase o un Firebase para poder guardar datos, saben que tienen que pagar un hosting para que la aplicación funcione, saben que tienen que comprar un dominio. Es decir, son cosas bastante básicas de internet, de cómo subir un sitio web, y eso lo pueden aprender hasta con ChatGPT. De hecho, la gran mayoría se enfoca en generar sitios web, y para eso también, como es de esperarse, utilizan plataformas de bytecoding. Ahora, en realidad este nombre es un poco extraño porque en realidad esto surgió por un término que alguien popularizó en internet, que se llama Andrew Karpathy, que es como alguien sí muy reconocido en el entorno de IA, pero es un término que al día de hoy hace referencia como a personas que crean sitios web o proyectos sin saber nada de código. También puede ser aplicaciones móviles y aplicaciones de otros tipos también. El único tema es que por lo general son aplicaciones sencillas y tiene un porqué. Y bueno, una de las plataformas que más utilizan es esta llamada Lovable, que es justamente para crear landing pages y conectarlo con Supabase. Ahora, muchas de estas plataformas ofrecen una interfaz de este estilo. Te dan un chat para que puedas pedir un sitio web. Por ejemplo, podríamos decirle crea un landing page para reserva de habitaciones en hoteles, y lo que va a hacer la plataforma es darte como opciones para que puedas diseñar allí. En realidad todo esto no necesita mucha explicación. Estas plataformas están pensadas para que cualquier persona pueda utilizarlo sin saber absolutamente nada de código. Aunque bueno, no es el único. También está
B0, que es muy similar, en donde también puedes escoger incluso una plantilla y por lo general puedes abrirlo en tu propia cuenta y a partir de allí puedes continuar pidiendo modificaciones. Por ejemplo, podría decirle implementa un lighting y bueno, aquí lo implementa. Entonces si venimos aquí en el sitio pueden ver que implementa el cambio y de esto se trata básicamente ese tipo de plataformas. Y bueno, aquí también puedes publicarlo y obtener una URL y así. Ahora, entre esas plataformas que en realidad hacen lo mismo, como les he dicho, está B0, está Lovable, también está Bold.new y en realidad hay muchas alternativas a estas que quizás han visto por allí que hacen lo mismo. Básicamente te permiten generar un sitio web, conectarle una base de datos, por lo general Supabase, ya tener el hosting y alrededor de $20 te permiten poder utilizar una IA para que vayas haciendo modificaciones. Ahora, ¿vale la pena utilizar estas herramientas? Bueno, en lo personal yo diría para empezar está bastante bien. De hecho yo he visto de nuevo personas que utilizan Lovable o B0 y tienen clientes que lo utilizan simplemente desde lo que despliegan allí. Es una forma bastante rápida de generar herramientas, yo diría pequeñas. El tema está en que como las personas que son bytecoders por lo general nunca han visto una plataforma grande, no saben a lo que me refiero cuando digo plataforma pequeña. Y es que por ejemplo cuando tú creas un sitio web con algunas páginas y conectado a Supabase, en realidad esos son proyectos relativamente pequeños y que sí tienen la posibilidad de escalar. El único tema está en que no son tan complejos como podrían pensar. Es decir, hay otros tipos de proyectos que están conformados por varios backends, por ejemplo, o hasta varios frontends, y ese tipo de proyectos utilizando puramente bytecoding es bastante complicado de poder manejar. Ahora, para aquellos que son bytecoders, yo les diría, después de aprender esto o generar sus primeros proyectos, yo les diría salten a un administrador de agentes de escritorio. Suena complicado incluso el nombre, porque se le llaman Agent Managers o AI Agent Managers o nombres de ese estilo, pero lo que me refiero son estos programas de aquí. Por ejemplo, GPT Codes Desktop, Cloud Desktop, Cursor, Antigravity, OpenCode Desktop y así. Estos programas de hecho por lo general lucen exactamente igual, aunque hay algunas excepciones por supuesto, pero por ejemplo en este caso este es GPT Code Desktop, que funciona con la suscripción de ChatGPT y también puede generar sitios web. En este caso este tipo de aplicaciones también están enfocadas en usuarios que son bytecoders, pero también usuarios que pueden ser técnicos. Y aquí está el puente yo creo, porque si ustedes vienen de plataformas como Lovable o vienen de plataformas como B0 y similares, pues ustedes pueden descargar el código, tenerlo en su máquina y utilizando este tipo de herramientas pueden hacer cosas más complejas. La razón de hacer eso es que justamente en su máquina ustedes pueden instalar más programas que en plataformas como Lovable o B0 simplemente no van a poder, porque esos lugares donde están ejecutándose sus proyectos están en la nube y no tienen acceso a esa nube. A ustedes le dan un chat simplemente para pedir cosas. Aquí no, aquí ustedes pueden instalar programas, o mejor dicho, esta herramienta puede instalar más programas. Por ejemplo, aquí le voy a decir crea un landing page dentro de esta carpeta que acabo de crear y simplemente esto lo va a hacer porque al ser una aplicación de escritorio tiene acceso a mi sistema, entonces puede generar archivos, pueden generar varios de esto a la par incluso, o podría decirle en otro chat, por ejemplo, investiga ideas de proyectos para ganar dinero. Entonces en este caso, al ser básicamente la suscripción de ChatGPT, esto igual va a consumir eso y al final cuando termine uno pues también les va a avisar. Entonces esto se llama Agent Managers porque pueden trabajar a la par, puedes dar dos tareas y pueden ver que aquí está trabajando en dos, aunque obviamente esto gasta mucho más tokens, que también aquí ya podrían entrar en el tema de cuánto están gastando de su suscripción, pero por lo general todas esas plataformas que les he mencionado tienen esta misma idea. Ahora en este video no voy a ponerme a crear una aplicación, de hecho les voy a dejar uno en la descripción donde les muestro cómo utilizar esto para generar un proyecto y subirlo y generar lo mismo que utilizan en esas plataformas como B0, Lovable y demás, incluso hasta con otras características mejores. Y bueno, dependiendo de las herramientas que tengan, también lo que hace a veces es testear incluso. Por ejemplo, aquí ha tomado como un screenshot de cómo luce la página antes de simplemente, por ejemplo, mostrarlo. Y aquí también me muestra otra versión en móvil. Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan instalado en su sistema, que allí viene el tema de skills, CLIs, MCPs y demás, que también les voy a dejar otro video donde les menciono de qué se trata cada uno, pues básicamente allí es donde se extiende justamente la posibilidad de que puedan hacer más. Porque plataformas, de nuevo, como las anteriores, las que funcionan en la web, de nuevo, Lovable, B0, Bold.new y demás, pues por lo general simplemente les dan un chat y ya está. Y bueno, lo que obtienen aquí es también un navegador para previsualizar eso. De hecho, aquí le he dicho que ejecuta el proyecto en un servidor y abre el navegador. Y este es el sitio web que ha generado. Entonces, a partir de aquí pueden obtener también un mismo entorno igual que el que tendrían en esas plataformas, solo que con más control, porque van a poder extender esto mucho más. Es decir, van a poder utilizar cualquier otra base de datos, no necesariamente solamente Supabase. Van a poder generar incluso proyectos más grandes porque pueden generar un backend por aparte. Y así, en realidad todo eso depende de qué tanto estudien o qué tanto vayan conociendo del desarrollo de aplicaciones, pero es un buen punto de inicio para que puedan ir conociendo más que solamente esas plataformas de bytecoding. Y de nuevo, estos tipos de suscripciones cuestan desde $20 y demás, y con eso pueden probar ese tipo de herramientas. Y bueno, estas otras cosas que también les menciono aquí pues hacen algo muy similar, así que yo les diría prueben una o vayan viendo videos de cada una, porque al final, porque en mi opinión la que más importa de todo esto son los modelos que utilicen por debajo. Es decir, son aplicaciones de escritorio pero necesitan una IA por detrás. Entonces, por ejemplo, el Code Desktop utiliza GPT y Cloud Desktop utiliza Cloud. Luego hay otra que también he probado hace poco que se llama
Cursor, que tiene esta misma interfaz y está bastante bien realmente. Entonces, estas son las que yo les sugeriría utilizar, aunque si piden mi opinión de una, si están empezando, vayan por GPT Codex. Si quieren saber más y entrarse en el mundo de generar código un poco más avanzado, vayan por Cursor. Y Cloud Desktop también es buena para generar código, obviamente, pero yo les diría que al menos su aplicación de escritorio no está al nivel de otra herramienta que ellos tienen, que creo que es la mejor de todas. Pero bueno, de momento en este nivel yo les diría enfóquense en esto, porque básicamente con esto van a poder conocer mucho más que tan solamente el bytecoding. Ahora, por cierto, algo adicional relacionado a estas herramientas. Una cosa es la herramienta que genera el código, pero otra cosa es lo que tú sabes. Entonces, por lo general, cuando utilizas estas herramientas, sí te pide conocer un poco más del desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, puedes saber un poco más de frontend, un poco más de backend, de base de datos, y allí ya depende de tu interés. Es decir, la información está allí en internet. Los agentes te lo pueden resumir, lo pueden buscar, pero el hecho de que te sientes a leer y tratar de entenderlo y practicar ya depende de ti. La diferencia está en que muchas personas simplemente se estancan en pedir y no aprenden. Entonces, el pedir cosas está bastante bien para generar el proyecto, para que puedas vender algo, está muy bien, pero si vas a querer mejorar y no quieres estudiar o no quieres conocer cómo funciona internamente estas cosas, te vas a quedar en este nivel y no vas a poder avanzar. Ahora, en cuanto al programador, que es uno de los roles que más se han estado trabajando en estos últimos años y prácticamente la gran mayoría de los que me ve pues tiene este rol, hay algo muy importante también aclarar, y es que si bien mucho se está repitiendo el tema de que el código está resuelto y que prácticamente todo lo hacen los agentes, tienen que tener muy en claro es que cuando se venden herramientas de IA, obviamente estos quieren la mayor cantidad de usuarios. Entonces, los programadores no son como el enfoque principal de estas herramientas. Estas herramientas tratan de captar más usuarios y tratan de colocarlo simple. Y cuando dicen esos términos, en realidad es por tema de marketing y se nota bastante. El tema es que si ustedes van a crear proyectos de verdad, eventualmente van a necesitar conocer más de código a profundidad. Y allí está el tema del programador. Por lo general sabe de esas cosas. Ahora, el tema es que la gran mayoría ha creído durante muchos años que el programar es aprender un lenguaje de programación y que te paguen por hacer un trabajo mecánico, como si fueras un transcriptor o alguien que simplemente se encarga de tipear allí en pantalla. Y ese en realidad fue como el estereotipo durante mucho tiempo, pero al día de hoy con los agentes pues ya nadie escribe código, o bueno, nadie al menos que esté trabajando de verdad. El tema con esto es que si bien nos han quitado el trabajo de escribir o de hacer esa tarea manual de estar pasando de lógica a código, en realidad el resto sigue siendo lo mismo. Lo único que estamos evitando es esa parte, pero el diseño o la selección de herramientas sigue siendo parte de responsabilidad del programador. Es decir, el conocer de cómo funciona una base de datos, una API, el sistema de control de versiones, las herramientas de consola, el conocer los comandos de tu sistema operativo como Linux, bueno, todo eso en realidad sigue siendo lo mismo y no ha cambiado. Ahora, lo importante es que no se trata de memorizar tampoco. Es decir, también siempre se mencionaba que al aprender estas cosas pues tenías que sabértelo de memoria, y en realidad no. Simplemente el trabajo repetitivo o el hecho de que utilizábamos estas herramientas constantemente pues nos hizo aprender los comandos de memoria. Pero el día de hoy los agentes ya lo hacen. Ahora, ¿eso significa que ya no necesito entenderlos? Pues no, en realidad necesitas saber justamente la lógica de cada uno de estos sistemas, porque también pueden ser algo riesgosos. Y justamente eso ha estado pasando también en estos últimos años. Es decir, el hecho de que algunas personas no conozcan qué tan riesgoso puede ser una base de datos, pues le han dado acceso a sus agentes o han estado creando APIs que no tienen seguridad completa. O incluso también he visto herramientas que tratan de reinventar el control de versiones. Es decir, si ustedes utilizan un Lovable, por ejemplo, él te puede volver hacia atrás, y otras herramientas también lo utilizan, pero si ustedes integran Git dentro de uno de esos sistemas, pues pueden volver a cualquier versión. Y así. Entonces, con esto quiero decirles que no por el hecho de que ya no se escriba código, ya no se tienen que entender estas cosas. Y de hecho, hay muchas personas que conozco actualmente que están en universidad y en instituciones por el estilo y siguen estudiando los mismos temas de antes. El único asunto es que a este punto, el hecho de no saber cómo funciona un agente, creo que puede ser contraproducente a futuro. Y es que cuando muchos salgan al entorno laboral de verdad, pues pueden creer eso, que ya no se necesita escribir código, ya no se necesita aprender porque todo está resuelto. Y si no tienes una base muy fuerte, pues probablemente te lo creas. Entonces, sí es cierto que las herramientas están cambiando, pero no significa que no tengas que saber cómo funcionan. Entonces, ¿qué herramientas vale la pena para un programador estos días conocer? Bueno, aquí es donde también entran muchas herramientas que tratan de venderte, pero por lo general lo que sí creo que vale la pena aprender es acerca de lo que serían los agentes de terminal. Ahora, yo sé que hay editores de código que te dan un chat y tienen una UI, por ejemplo Cursor es eso, pero recuerden que en el nivel anterior ya mencioné a Cursor, ya mencioné a Codex, a Cloud Desktop. Bueno, en ese caso yo les diría aprende un agente de terminal, principalmente porque los agentes no solamente responden y generan código, sino que también te dan una idea de lo que podrías crear. Es decir, aquí estoy hablando del Harness Engineering, este término nuevo que ha aparecido, que en realidad sí puede que lo hayan vendido bastante, pero lo que importa realmente con esto es que ustedes pueden generar sus propios agentes de consola. Por darles una idea, miren solamente la plataforma de Vercel. Vercel siempre se ha vendido como la nube para desplegar aplicaciones web. Estos días ya no se mantiene así y miren lo que dice. Básicamente la infraestructura
infraestructura para agentes o la infraestructura agéntica. De hecho, hace poco Vercel anunció un nuevo framework, que no era un framework web, porque siendo honesto, a este punto a quién le importa un framework web, pero han lanzado esto que se llama un framework para crear agentes, es decir, el que pueda generar tu propio cloud code, tu propio open code, pero para que se adapte a las tareas que necesitas. Y bueno, según ellos mismos, pues han dicho que ellos utilizan alrededor de 4000 o algo así agentes dentro de su propia plataforma. Pero si lo notan, aquí hay código, es decir, esto si estuviera hecho desde cero, pues por lo general le pasaría la documentación y mágicamente aparece el agente, pero no funciona tanto así. De hecho, aún se tiene que entender estas partes que son partes de bibliotecas, partes de API, y al final tienes que saber de qué se trata cada una. Entonces, si bien antes nosotros hablábamos, por ejemplo, en años anteriores de qué framework escoger, qué lenguaje de programación escoger, estos días eso ya se da por hecho. Entonces, si estás aprendiendo programación, sí, aprende un lenguaje de programación, aprende que es una base de datos, crea una API. Si quieres, utiliza tu herramienta de IA favorita, pero lo importante es que practiques, trates de generar y entender qué significa cada parte, porque lo importante es que a partir de eso te va a dar las bases para poder generar luego lo que serían este tipo de herramientas más novedosas. Ahora, ¿eso significa que ahora yo solamente me voy a dedicar a crear agentes? Tampoco, en realidad es solamente una herramienta más. De hecho, los agentes es una de las cosas novedosas que están saliendo, pero otra cosa que también se está hablando bastante de que se pueden generar son herramientas de consola, es decir, los CLIs, porque de esta forma muchos de estos agentes pueden llamar a estas herramientas de consola e interactuar con otros sistemas. Luego también están los MCPs, que es también para comunicar estos agentes con servicios externos o incluso aplicaciones de escritorio con servicios externos. Y bueno, si quieren saber la diferencia de CLIs contra MCPs, se les voy a dejar en la descripción un video acerca de eso. Y una de las cosas que más se está moviendo justo ahora son los Agent Skills, que básicamente son simplemente prompts gigantes donde le dices cómo se debe comportar la IA, qué consideraciones debería tener, y a partir de allí te responde en base a eso. Y honestamente es bastante interesante ver cómo la IA cambia simplemente al darle un skill, y funciona realmente. De hecho, estos dos de aquí prácticamente son estándares actuales, y hasta yo diría los CLI, solamente que los CLI son herramientas que siempre han estado, pero esos son los que se está utilizando actualmente. Ahora, estas son herramientas para que la IA haga algo, pero no es el producto final. El producto final sigue siendo el software, es decir, el trabajo sigue siendo el poder crear un RP, un CRM, un sistema de ventas o sistemas de inventarios y así. Eso sigue siendo lo mismo de siempre. El único tema es que ahora lo puedes crear mucho más fácil, y de nuevo, no es mágico, pero actualmente pues ya no trabajo mucho con tantas personas y solamente utilizo varios agentes y cada uno haciendo un trabajo, y de esta forma se puede llegar a lo mismo. Entonces, en la práctica, a mi modo de ver, en una empresa eventualmente se van a necesitar menos personas para poder crear sistemas comunes, sistemas como pueden ser RP, CRMs, pero el que se necesite menos personas para generar eso no significa que no se necesiten personas. En realidad se debe estudiar cómo generar ese tipo de sistemas, y eventualmente esto va a ir mejorando con el tiempo. Entonces, si están estudiando programación o están estudiando una carrera relacionada a programación y han escuchado mucho del fin de la escritura de código o cosas similares, honestamente, de forma sencilla les digo, ignórenlo. Por lo general, lo único que les sugeriría es ponerse a la par de las herramientas que van surgiendo, porque esto va cambiando y no es necesario que lo prueben todo. Yo les diría también, al igual que las herramientas, entiéndanlo, dense una idea de qué es lo que hacen, pero no se enfoquen tanto en esto, porque al final esto va cambiando, esto va rotando mucho. Y si bien el año anterior, por ejemplo, se hablaba bastante de MCPs, este año se habla más de CLIs, el año que viene probablemente se hable más de otra cosa, e incluso hace poco se está hablando de Loop Engineering y todos estos temas que al final están relacionados también con el marketing. Recuerden que estamos en un entorno donde hay empresas que están compitiendo, están inventando términos, se están inventando productos y servicios para poder incrementar ventas o su valor de mercado. Entonces, al final todo esto interfiere con lo que es la profesión en sí, y es muy importante tener eso en claro. Ahora, si estos son los temas que ustedes deberían aprender, o esos son los que realmente vale la pena aprender, y ya tomamos de esto de base y esto de producto o de salida de todo lo que hemos aprendido, ¿hacia dónde va entonces lo que es la carrera? Es decir, ¿de qué se trata básicamente ser un programador estos días? Porque si lo comparas con un bytecoder, el bytecoder también puede generar sitios web. Bueno, el tema no está de hecho solamente en conocer una herramienta. De hecho, algo que sí me estoy dando cuenta ahora es que la gran mayoría durante muchos años nos hemos especializado en algo. Por ejemplo, te has especializado en Python, te has especializado en Java, y por lo general obtenías un trabajo porque siempre se buscó algún especialista en eso. El tema ahora es que la IA lo puede generar, y de hecho sí he notado cambios en cómo funciona la generación de software. Hace un año, por ejemplo, yo daba asesoría a personas que tenían problemas con código y nos reuníamos y solucionábamos el problema, pero estos días pues ya nadie quiere eso, porque los agentes lo resuelven y lo hacen muy bien. Pero eso no significa que el problema esté resuelto. De hecho, ahora lo que hago es básicamente diseñar sistemas más que escribirlos, y honestamente es mucho más fácil. Es decir, el diseñar un sistema que puedas escalar y que puedas pasar de un simple papel a una aplicación de verdad, lo puedes hacer en tiempo récord, y a más domines estas herramientas lo puedes hacer antes. Ahora, ¿qué herramientas hay aquí? Bueno, en cuanto a los agentes de terminal, está Cloud Code, está GPT Codex, OpenCode, PAgent o
también simplemente llamado Pi. Y aquí no voy a mencionar a Hermes y OpenClaw porque en lo personal no creo que vayan en esta misma línea y ya se los voy a explicar en la siguiente sección. Pero básicamente si ustedes dominan agentes de este estilo, pues van a poder generar cualquier tipo de aplicación. Por lo general estos agentes están relacionados también con los modelos que están surgiendo. Y allí también entra otro tema y es saber cómo van evolucionando los modelos de IA. Es decir, actualmente uno de los más populares es Cloud Opus 4.8, pero quizás en algunas semanas sale la versión 5, por ejemplo, o actualmente estamos como GPT 5.5, 5.6 porque se está actualizando. Y luego también hay modelos de Gemini o Grok o similares, pero honestamente, si bien estas otras empresas que, por ejemplo, Gemini viene de Google y Grok viene de Twitter o XAI, en lo personal yo les diría no son tan buenos. Y bueno, si bien van a crear una aplicación sencilla, pues esto lo puede hacer, pero para proyectos más grandes, en realidad estos dos hacen un buen trabajo. Entonces, en percepción personal, pues yo les diría estos son los que deberían utilizar. Ahora, también esto se puede apoyar en muchos benchmarks que hay por allí, pero bueno, también hay quien tiene su favorito y está bastante bien realmente. Pero de forma general siempre se menciona a Cloud contra GPT y son los modelos más altos. Ahora, también es cierto que los modelos chinos se están mejorando bastante. Y la idea de los modelos chinos, es decir, los modelos que son alternativos a Cloud y GPT, pues de poco se van acercando a la calidad de los modelos más grandes. Por ejemplo, hace algunas semanas he estado probando Minimax, les publiqué un video, también se lo dejan en la descripción. Y allí básicamente también me di cuenta que este modelo hace un buen trabajo, responde bastante bien y es barato. Y te dice exactamente la cantidad de tokens que te dan con una suscripción y está bastante decente realmente. DeepSeek también lo he probado, es bastante bueno para generar código de web o de aplicaciones web. Y últimamente está bastante popular GLM, que no tengo un video de eso, pero eventualmente ya voy a publicar uno. Y esos modelos en realidad están bastante bien, hay muchos más de hecho, y también hay modelos fine tuneados y luego hay otros que lo instalan localmente, ya vamos a hablar de eso. Pero básicamente estos son los que podrían conocer y en realidad ya depende de qué tanto puedan probar o qué tanto les deje su billetera probar, porque todos estos cobran básicamente. Entonces, de los modelos chinos, pues por lo general yo he probado Minimax y DeepSeek, estos están bastante bien. GLM lo tengo pendiente, pero hablan maravillas de esto, dicen que está a nivel de Opus 4.8 y a un menor precio. Y Kimi también lo he probado, aunque yo les diría que más o menos esto lo podrían utilizar para tareas por lotes, que quiere decir que si ustedes tienen una planificación grande, tienen un proyecto muy grande y quieren algo barato y producir en masa y no quieren delegarlo solamente a Kimi, sino que lo combinan con otro modelo más, bueno, pueden hacerlo, está bastante bien en ese aspecto. Pero en lo personal, les digo, si van a ser programadores, escojan un harness bastante bueno. Yo les sugeriría Cloud Code, en mi opinión sigue siendo el mejor. Luego en el open source, OpenCode como que es su competencia. Hay unos que lo prefieren porque es gratis o algo así, en realidad no son gratis, estos te dan, sí, unos planes gratis, pero eventualmente vas a tener que pagar si vas a querer generar algo. El tema es que OpenCode sí es mucho más barato y es porque utilizan modelos abiertos. Pero no, estos de nuevo, si bien están bastante decentes, no están al nivel, yo creo, de estos de aquí. Pero bueno, si van a hacer aplicaciones comunes, tampoco puede que lo necesiten y con estos modelos es más que suficiente en muchos casos. El tema es que el aprender de un harness, el aprender de los modelos, las herramientas que utilizas en estos harness, porque de nuevo, también tienes MSPs, agentes, y lo que ya se considera como base, pues es justamente, digamos, el estándar o la forma actual de cómo funcionan las cosas. Entonces, de forma resumida, en cuanto a los programadores, los editores de código están bastante bien, pueden utilizar Cursor, pueden utilizar Antigravity, todo lo que ustedes quieran, pero yo les sugeriría enormemente utilicen un agente terminal, el que ustedes quieran, Antigravity, Cloud Code, GPT Code, lo que quieran. El único tema es que traten de entenderlos y configurarlos a su gusto y eventualmente hasta pueden crear el suyo propio y les va a dar a entender mucho más de cómo funcionan estas cosas. Pero en realidad, en la práctica también tienen que tener en cuenta que, bueno, se tiene que trabajar de algo, entonces es probable que no les dé el tiempo para más cosas y allí también tienen que elegir uno y ir con ese básicamente durante buen tiempo. Pero bueno, ese es el enfoque general de las herramientas que yo recomiendo para un programador. Y finalmente, en cuanto al builder, ese es el que más llama la atención en redes sociales y el que también más lo venden de una forma equivocada. Ahora, en cuanto a las características del builder, pues este por lo general ya sabe algo de código, incluso ya sabe programar probablemente, ya sabe de servicios de la nube, ya sabe de agentes. Entonces, ¿qué podría aprender esto? Bueno, aquí entra un tema nuevo y es justamente orquestar agentes. Y esto suena simple porque básicamente puedes lanzar múltiples agentes al mismo tiempo y pueden hacer cosas, pero la idea es que si estás trabajando para una empresa y te dan unas cuantas tareas y estás tratando de hacerla una a una, pues obviamente esto es un mal chiste, no te va a servir para nada. Entonces, en lo personal, el builder yo lo veo como una especie de freelance senior, como si existe el término realmente, y básicamente es una persona que trata de hacer todo con puros agentes. Ahora, le digo trata porque el orquestar agentes no es nada sencillo y hay muchas propuestas actuales para poder hacer eso. Por ejemplo, hay UIs en formato Kanban. Por ejemplo, esta es la UI de Hermes, en donde aquí ustedes pueden colocar una tarea
tarea y esta tarea lo ejecuta la gente y luego va con la siguiente y la va moviendo de estado. Esto de forma automática, obviamente. En lo personal no me gusta mucho, no lo entiendo del todo, es decir, no me es tan común este flujo, pero entiendo que esto es como básicamente generar una planificación grande en plataformas como Linear o Notion, por ejemplo, y luego dárselo a la gente para que lo escoja. De hecho, ese también es otro enfoque, es decir, poder generar planificaciones de tareas grandes en Notion, por ejemplo, o puede ser Linear o plataformas similares. También hay muchas empresas que tienen Jira, y a partir de allí darle acceso a la gente a través de un MSP o un CLI, y la gente va, lee la tarea, la hace, la cambia de estado y vuelve y con la siguiente, y así va iterando. De hecho, aquí también surge el tema de los loops, que también están recontra revendidos o está bastante publicitado, y yo creo que a la larga eso le hace más daño a este tipo de cosas porque lo han estado vendiendo como la solución a todos, y en la práctica pues no es tan necesario como muchos podrían pensar. Es decir, hay casos obviamente que puedes lanzar un loop, un bucle de IA, pero la gran mayoría pues no lo va a necesitar todo el tiempo. Ahora, aquí les menciono términos y ideas, pero ¿cómo se usan? O sea, ¿a través de qué aplicaciones? Bueno, irónicamente aquí entran los asistentes de IA, que son una de las opciones. De hecho, si han escuchado de proyectos como OpenClaw o Hermes, pues estos de cierta forma permiten hacer estas integraciones rápidamente. En lo personal, si ustedes van a ir por uno de esos, yo les diría vayan por Hermes. Está mucho mejor producido, tiene mucho más calidad, su equipo tiene más orden. OpenClaw, honestamente, pues en lo personal no me gusta mucho, lo he estado probando, su instalación es bastante pesada, es bastante incómoda. Hace poco también lanzaron una aplicación móvil que era desastrosa. Y bueno, en realidad Hermes va con mucho más cuidado y se nota al momento de utilizar ese asistente porque es mucho más fácil. Y bueno, yo tengo cursos de los dos, así que también se los voy a dejar en la descripción, pero yo les sugeriría bastante Hermes a este punto. Ahora, ¿qué puedes hacer con estos? Bueno, ustedes dirán generar código al estilo de OpenCode o PyAgent. No, en realidad estos son asistentes. ¿Qué quiere decir? Que por lo general tú le das la tarea, por ejemplo, tú le puedes decir que vayan a una de estas aplicaciones donde están todas sus tareas, y estas pueden delegar a otra gente, como pueden ser Cloudcode o GPT Codex. Es decir, en Hermes tú puedes decirle a Cloudcode que haga una tarea, o a GPT Codex o a PyAgent, y va a terminar y se lo va a pasar a Hermes, y Hermes va a continuar con la planificación. Mientras tanto, con Hermes también podrías estar manejando tus correos, podrías estar generando scripts quizás para que hagan scrapping por otro lado, y por eso se llaman asistentes, porque puedes hablarles en lenguaje natural y estos van delegando las tareas. Ahora, a partir de aquí yo les sugeriría que vayan con calma y no traten de instalar de todo, porque por lo general estos asistentes de IA aún digamos que se están desarrollando, aún no tienen todas las cosas claras, y como estos se conectan a sus cuentas de verdad, pues tarde o temprano, si lo tienen mal configurados, pueden acceder a sus cuentas a través de estos agentes. Y de hecho eso pasó con OpenClaw. OpenClaw es uno de los proyectos más inseguros, y en lo personal yo creo que pasa eso porque esto es AI Slope, es decir, eso está generado con IA completamente. Si bien la idea puede ser novedosa y bastante interesante al momento de que surgió, pues todo lo han generado con IA, y obviamente se notó al momento de mandarlo a producción, cuando tenían un montón de fallos de seguridad y robaron un montón de cuentas, instalación de skills, y bueno, en realidad fue un proyecto inicial, y a este punto Hermes ha resuelto eso realmente de una mejor forma, y es filtrándolo. Es decir, todas las cosas que tiene OpenClaw pasan primero por la gente que desarrolla en Hermes, y es mucho más fácil de confiar en ellos que en un marketplace que esté abierto a todo el público. Y es que OpenClaw justamente tenía eso. Es decir, ellos tenían esta web que se llama CloudHub, que ustedes podían entrar e instalar skills. Bueno, si tienes un marketplace donde cualquiera puede entrar y crear su skill, pues obviamente también lo van a hacer las personas que quieren craquear o robar datos. Y bueno, al final muchos instalaron estas cosas de aquí, y hubo los problemas que hubo hace algunos meses cuando se volvió popular todo esto. Ahora, esto no acaba aquí. De hecho, por lo general el builder sabe bastante de modelos, o al menos los tiene bastante claros. Entonces también lo que se suma es que estos asistentes de IA también le instalas un modelo local. Y bueno, ya aquí hablamos de tener el hardware adecuado para ejecutar modelos locales. En ese video no voy a enfocarme en eso, pero digamos que estos pueden llegar a instalar sus propios modelos. Algunos instalan Qwen, otros instalan algún modelo fine tuneado de GPT open source o DeepSeek, y así. En realidad hay muchos modelos abiertos. Si van por ejemplo en Hugging Face, ustedes van a poder ver que allí hay una enorme cantidad de modelos que se van publicando, modelos que vienen por parte de empresas. Es decir, el mismo Google también despliega allí modelos que van probando y así, pero por lo general muchos tratan de ir adaptándolos, los van reconfigurando, por así decirlo, o la palabra correcta sería afinando, y a partir de allí pues surgen nuevos modelos. Entonces el builder básicamente es como el programador de esta época, donde conoce de programas, sabe cómo automatizarlos, y esto es un rol mucho más actual. De hecho, la gran mayoría que ya ha llevado bastante tiempo y tiene algún seniority y puede continuar aprendiendo cosas, pues ha encontrado esto, y por lo general se arman sus propios clusters, se arman su propia infraestructura, prueban con servicios y conceptos nuevos, y digamos que esto es mucho más avanzado, pero a la par también yo les diría que se puede aprender, y eso podría ser un siguiente paso a lo que sería el rol del programador. En fin, como pueden ver, hay muchas herramientas realmente para aprender. Si están empezando, no se rompan mucho la cabeza. Yo les diría vayan primero con plataformas
como B0 o Bolt.new o Lovable, todos hacen exactamente lo mismo. Luego a partir de allí pueden escalar lo que son esas herramientas para controlar distintas sesiones en escritorio. Aquí les hablo de GPT Codex, Cloud Desktop y demás. Luego pasen a los agentes de terminal, que yo creo que les va a servir bastante, y a partir de allí ya podrían ir con los asistentes de IA, es decir, Hermes, OpenClaw y similares. Ahora, todos estos se suman a todo lo que ustedes ya deberían saber, que son servicios de internet, APIs, plataformas, lenguajes de programación, servicios de la nube. Entonces aquí solamente estamos hablando de las herramientas para poder seguir aprendiendo, pero recuerden que atrás de todo esto hay más cosas aún. Pero bueno, en los siguientes videos también voy a estar ahondando en cada uno de estos perfiles mucho más a fondo, así que también los voy a resumir para que puedan ir aprendiendo mucho más. Pero bueno, si tienen alguna duda o un comentario acerca de esto, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si quieres conocer más, te dejo en pantalla mis enlaces sociales y mi web fast.dev, en donde puedes reservar asesorías personalizadas de cualquier tema. Y no te olvides de dejarme un comentario, ya sea de una duda o una sugerencia para el siguiente video. Nos vemos en un próximo video.